Viva Plus, sonido, magia y mucho más. El monólogo y la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento del día en el que este sonido o mi voz simplemente haya llegado hasta ti. Mi nombre es Fernando Lumbreras. Soy periodista y formador en la Escuela Viva de Periodismo. Y en el curso de los próximos minutos me gustaría hablarte sobre dos aspectos de la comunicación que, en lo personal, creo que pueden serte de utilidad: el monólogo y la entrevista. Y, de hecho, si te das cuenta, en el curso de estos minutos, mi voz, llegando hasta ti a través de este espacio, va a ser precisamente eso, un monólogo. Nos vamos a encontrar bien en tu coche o en tu casa a través de un teléfono móvil, donde sea que esté llegando hasta ti, y voy a estar hablando contigo durante unos minutos, contándote las principales tretas, trucos, consejos, pistas sobre el arte de ponerte delante de un micrófono para contar algo. Una historia tuya, una historia ajena, para simplemente un desahogo. Todo eso y mucho más va a estar pasando por este sonido en este instante. Pero a continuación vamos también a elaborar una guía sencilla, práctica sobre todo, y llena de consejos, con el propósito de que aprendas o de que te ilustres un poco más o de que fortalezcas todo lo referente a la entrevista. Si te gusta el mundo de la comunicación, si tienes un medio, un blog, si hablas en vídeo, si hablas simplemente en audio, o si simplemente te apetece pasar un rato aprendiendo cosas nuevas, has llegado al punto exacto. Aquí vamos a aprender, pero también vamos a perfeccionar. Y quiero que partamos de una base fundamental. Nadie nace sabiendo, pero todos tenemos el potencial para hacer aquello que deseamos. Eso sí, muy importante, ponle amor y cariño a todo lo que hagas. Deja que los demás vean ese cariño, ese afecto, esa dedicación que has empleado para hacer las cosas que te gustan. No es malo, no es un signo de debilidad como algunos pueden hacernos creer. Ahí está la magia de este oficio, de acercarnos a un micrófono y contar una historia. Como comunicador, considérate un poco privilegiado. Estás contando una historia a quien no puede verla, a quien no la puede escuchar. Estás acercándote a un trabajo de terceros, a una obra artística, con el privilegio de ser de los primeros en verla, de los primeros en escucharla. Y además tienes la suerte, cuando la tienes, de poder conversar con el creador, poder ponerte en la piel de todos aquellos que van a contemplarla llenos de dudas porque se han encontrado con una novedad en todo ese universo, en toda esa vorágine de cosas que nos bombardean día a día, de sensaciones, de luces, de sonidos, y tratan de descifrar algo que sencillamente enriquezca sus vidas. Como comunicador tienes la obligación de llegar
a cuanto más público mejor, pero sobre todo de emplear correctamente la herramienta del idioma. Tienes que ganarte a un público que seguramente te está poniendo a prueba por el simple hecho de que tal vez te encontró de pura casualidad. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Con qué herramientas cuentas? A veces no tienes la oportunidad de que sea el creador el que converse contigo, y a través de tu palabra tienes que ser tú quien transmita esa inquietud o esas impresiones que a ti te suscita la contemplación de una obra artística o simplemente estar en medio de una noticia. El periodista, el comunicador, es un privilegiado. Y así tienes que sentirte, pero cuidado, porque ese privilegio es al mismo tiempo una inmensa responsabilidad. Quiero que en el curso de los próximos minutos destierres una idea completamente absurda. No es mejor periodista el que más oyentes arrastra, el que más likes en redes sociales acumula. No. El mejor periodista es aquel que hace que el oyente, el espectador o el lector consigan concentrarse tanto en lo que estás contando que sus sensaciones les lleven a vivir lo que tú estás viviendo y estás contando sin ellos haberlo visto. Y tú como comunicador debes entender que te debes a ese público, pero también debes dar rienda suelta a tus propios sentidos, a tu sensibilidad, a tu ética, a tus valores, porque eso son cualidades que son inherentes a este oficio, como han escrito gran cantidad de teóricos. Decía Kapuscinski, ser buen periodista es, por encima de todo, ser una buena persona. Creo que es momento de aplicarnos, ¿no?, esta máxima. Hablamos de monólogos y de entrevistas. Estoy en la penumbra de un estudio relajante con esta música que estás escuchando de fondo y me gustaría transmitirte sobre todo la primera de las pistas que voy a enseñarte. La primera que todo es que cuando tengas que enfrentarte a un micrófono estés tranquilo, estés tranquila, relajado, relajada. A veces cometemos el error de pensar que cuanto más cantidad de palabras metemos por minuto, más cosas estamos contando o más eficaces estamos siendo. Pero la sobreinformación es en sí misma desinformación. Ve directo al punto, ve directo a lo que quieres contar, sencillamente cuéntalo. Y si tú sientes que utilizando determinados adjetivos vas a conseguir que se engrandezca, que se enriquezca lo que estás contando, úsalos. Fijaos que tenemos la inmensa fortuna, los que tenemos el español como lengua materna, de tener un idioma fantástico, de una riqueza excelsa, con unas palabras absolutamente preciosas, un catálogo de sinónimos, de adjetivos, de sustantivos que son una maravilla. Usémoslos para enriquecer nuestro discurso periodístico o no, simplemente nuestro monólogo. Y no solamente me quería circunscribir al ámbito de la comedia o de las noticias, al ámbito informativo. No, sencillamente a lo mejor por cuestiones de nuestro trabajo, un día, sin que haya un micrófono delante, tenemos que subir a un atril y dar un pequeño discurso. Tenemos que hablar ante una audiencia. Cuando esto pase, antes de que esto pase, serénate,
ponte frente a un papel y empieza a enumerar aquellos aspectos que tú consideres importante que deben formar parte de tu discurso. En ocasiones puede ser que no tengas a nadie delante, pero si lo tienes, esa gente está esperando muchas cosas de ti. Está esperando a un orador fantástico, orador u oradora. Está esperando un discurso inspirador. Está esperando que uses un buen léxico, que tengas un vocabulario capaz de solventar cualquier duda. Y yo sé que eres capaz de hacerlo. Puedes probar, si quieres, delante de un espejo. Ponte delante de un espejo. Háblate. Ahí, delante de ti, en ese reflejo tienes a tu mejor y a tu peor amigo. Ahí están. Ese reflejo te conoce. Háblale con franqueza, practica. Dedica 10, 15 minutos diarios a ponerte frente a un espejo y sencillamente, si lo haces por la tarde, haz una crónica de lo que has hecho durante el día. Intenta evitar coletillas como ¿sabes? ¿Verdad? Sí. ¿No? O los consabidos ruidos cacofónicos como no forma parte de tu discurso. Sabes hacerlo mejor. Puede ser que llegue el primer día y pienses que no tienes demasiado que contar. Mi vida no ha sido interesante en las últimas 24 horas. Pero cuéntatelo. Explícate por qué no ha sido interesante ese día. ¿Qué ha faltado? ¿Qué te hubiera gustado que pasara? Domina ese arte de enfrentarte contigo mismo y con tus miedos. Porque es contigo mismo realmente con quien debes enfrentarte para superar esa barrera de la timidez. Y te lo dice alguien que en un principio fue muy tímido. Pero aquí me tienes, delante de un micrófono, hablándote de todos esos trucos para que llegues a ser un gran orador. Llegará el momento después en que seguramente tengas que enfrentarte al reto de hablar ante un auditorio. Elige un punto imaginario en el horizonte. Míralo fijamente mientras hablas, pero sobre todo, como decíamos al principio, ten perfectamente claro de qué vas a hablar, qué vas a contar. La ausencia de una guía implica que empieces a cometer errores, que utilices palabras fuera de contexto o, como decíamos antes, las consabidas muletillas cacofónicas que te hacen ver a tu auditorio que el discurso es completamente improvisado. Fíjate, llevamos conversando prácticamente 13 minutos. Tengo mucho que contarte. En mi cabeza, antes siquiera de darle al botón de rec para poder registrar todas estas palabras, me he ordenado el discurso que quería darte. Va a ser largo, pero no me asusta la longitud de ese discurso, porque sé perfectamente qué te quiero contar. Sé perfectamente las herramientas que tengo para podértelo contar. Y esa es una parte que también tienes que conocer. Ya sabes, si has seguido los pasos lógicos que te he venido contando en esos últimos minutos, ya sabes qué quieres contar. Ya sabes cómo lo quieres contar, de viva voz. Pero necesitas saber, por ejemplo, con qué herramientas cuentas para contarlo. Hay ocasiones que los discursos, o si te estás refiriendo a una cámara, pues tienes una imagen que te apoye en la oración, la oratoria. Pero hay veces que no. Hay veces que debes dirigirte al auditorio sin ningún tipo de respaldo.
Es casi como encontrarse solo ante el peligro, ¿no? Bueno, no lo tomes siquiera como un peligro. Siempre que tengas una oportunidad de dirigirte a alguien, tómalo como una oportunidad. Una oportunidad, primero, de poder contar lo que te inquieta. De agradecer, por ejemplo, si te han dado un premio. De expresar lo que te irrita o lo que te gusta. Hazlo sin miedo. Estás hablando seguramente de ti mismo, pero cuando tengas que hablar de terceros, infórmate muy bien de qué estás contando, sobre qué estás hablando y hacia qué público estás dirigiendo ese discurso. Normalmente, como periodista, y esto lo enseñan en las facultades, uno debe adaptar el léxico de tal manera que todas las personas puedan entenderlo, da igual el nivel cultural que tengan. Y tú como periodista o como comunicador sabes, o te tendría que dar igual, mejor dicho, que te esté escuchando una persona de una formación casi académica, o que lo esté haciendo alguien que apenas ha terminado la secundaria. Da igual. Tus palabras tienen que hacerse entender en ambos casos, en todo ese espectro de personas que van entre el casi con todas las comillas del mundo, analfabetismo, hasta lo más excelso de la formación. Porque tú como comunicador tienes la obligación de hacer llegar tu mensaje lo más lejos posible. Piénsalo. ¿Cómo vas a conseguir eso empleando un vocabulario enrevesado, barroco, lleno de frases rimbombantes que solamente entiende la gente culta? No hace más rico un mensaje un buen montón de palabras raras. El mensaje lo hace rico aquel que lo transporta, el orador, el monologuista. Enfréntate a eso, porque es importante que tengas claro la importancia de nuestro idioma para poder entender, ¿no?, el público al que nos dirigimos. Adaptar las frases. Otro aspecto que también debemos cuidar especialmente es el ritmo. Fíjate en cómo he venido desarrollando mi discurso. ¿Te parece aburrido? Intento no serlo, pero ¿sabes por qué? Porque intento que en mis palabras, que en mis ideas, incluso en la cadencia con la que me estoy dirigiendo a ti, encuentres los aspectos, o mejor dicho, tu cerebro, que está procesando toda la información que yo le estoy enviando, encuentre unos puntos con los que mantenga la atención. Esos puntos pueden estar a lo mejor cada minuto y medio, cada 2 minutos. De hecho, tú ni siquiera te das cuenta de que están ahí, pero están. Y los estoy poniendo a propósito, para mantener tu atención, porque me gusta que estés pendiente de lo que te estoy contando. Me gusta que aprendas de estas cosas. Esos puntos, que casi son abiertos a donde los quieras colocar, son los puntos de ritmo de un discurso. No consigas, o mejor dicho, evita en la medida de lo posible, siempre, que tu público se aburra con un discurso. No sueltes largas peroratas monótonas, como puede ser, por ejemplo, una sesión de unos políticos en el Parlamento. Trabaja el ritmo del discurso. Apela a cosas tan humanas como los sentimientos, el día a día de cada uno. Incluso encuentra, dentro del contexto en que te encuentres, encuentra el momento para hacer que el público esboce una sonrisa. Hazlo cómplice de aquello que estás contando. En ocasiones ocurre
que lo que tenemos que contar delante de un micrófono no siempre es entretenido, no siempre es alegre, no siempre es jovial. Bueno, en ese caso debes saber cómo adaptar tu mensaje para que no quede ni excesivamente sombrío ni gris, ni quede tan exultante que parezca casi una falta de respeto. Ahí hay que encontrar la medida exacta, llamando a las cosas por su nombre, siendo directos a lo que queremos ir. El ritmo del mensaje es muy importante, muy importante. El ritmo hace a un gran orador. Cuando consigues encontrar los puntos de ritmo de un monólogo, haces que tu discurso sea atractivo. También es importante que cuando te pones a hablar, el tema lo consideres interesante per se. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando, como en este caso sucede, de comunicación, es hasta enriquecedor, es hasta bueno que te guste aquello de lo que estás hablando. Fíjate que antes de que comenzásemos el grueso de este pequeño taller, de este seminario, me puse a decirte qué soy y por qué te estoy contando esto y a quién dirigía este curso. Pero no quería que comenzases a escuchar sin que supieras que me encanta este trabajo, que me encanta ponerme delante de un micrófono y contarte experiencias, contarte historias, hacer crónicas de vida con mi propia voz, que es una herramienta de trabajo que tú también puedes usar. Y hay mucha gente que comete el error de decir mi voz es fea. Cuando se trata de oratoria, cuando se trata de hacer monólogos, no hay que fijarse en la calidad de la voz, sino en el propio mensaje. Transmite aquello que quieras con pasión y la gente no va a recalar en si tienes una voz bonita, una voz armoniosa o una voz fea. No hay voces feas a la hora de transmitir. El mensaje es el mensaje. Y si es directo, si apela a la gente, es ahí cuando resulta efectiva esa voz. El orador, el monologuista, debe convencer a su audiencia. Y debe hacerlo desde el punto de vista en que sabe de aquello que está hablando. Yo, por ejemplo, no podría dar un monólogo, un discurso sobre física cuántica, porque no tengo ni idea. Pero sí te puedo hablar de entrevistas, por ejemplo, porque tengo desarrollado un método para hacerlas. Porque he hecho a lo mejor en un año 400 entrevistas. Y a lo largo de mi vida profesional, prácticamente cerca de unas 5.000. Y entre la práctica y el análisis que yo he realizado de las mismas, y que en lo personal me gusta hacerlas, creo haber adquirido una experiencia, una soltura y un conocimiento que me lleva a poderte hablar de esto, a transmitirte qué es. Con la oratoria personal, con el monólogo, pasa exactamente lo mismo. Yo me puedo poner a hablarte y a contarte cosas. En mi caso, normalmente, en mi carrera profesional hablo normalmente de música. Alguna vez me pongo a contar anécdotas relacionadas con la historia o incluso con la divulgación. Pero lejos del tema con el que hable, o del que hable, mejor dicho, me quiero quedar con el aspecto de que conozco también esos trucos que hacen que el mensaje casi sea flexible en ese hilo de tiempo invisible en el que está flotando. La voz
la cadencia, el silencio también es importante. Puedes jugar con él, pero te aconsejaría que no lo convirtieras en una herramienta capaz de sacarte de cualquier cosa. A veces el silencio tiene la capacidad de resultar incómodo. A veces añades suspense, añades sensaciones al oyente. Juega con él si lo necesitas. Parte del discurso sonoro, qué curioso, ¿no? Parte del discurso sonoro también es el silencio. Fíjate, con el silencio puedes transmitir miedo, puedes transmitir vacío. Pero cuidado, porque el silencio en radio debe manejarse con mucho cuidado, con mucho cuidado. El silencio en una radio cuesta muchísimo dinero, si no se sabe manejar bien. No puedes dejar, por ejemplo, una noticia que estés dando con un silencio. Pero en cambio, cuando te tomas la licencia de hacer ficción sonora, o de lanzar un editorial, o un monólogo diario, ¿por qué no puedes jugar con los silencios? Claro que sí que puedes. Y fortalece tu discurso. Fíjate, antes hablábamos de un ejercicio que te pongas delante de un espejo. Cuando lo hagas, cuéntate cómo ha sido el día, añadiendo los silencios pertinentes. Haz algo así como: me levanté a las 8 de la mañana. Hacía mucho frío, era un invierno terrible. Los cristales de la ventana estaban empañados, pero la ciudad respiraba tras de ellos, con un aliento gris, con el caos del tráfico. Y ahí estaba yo, dispuesto a enfrentarme a los deberes cotidianos del aseo, para salir a trabajar, para enfrentarme a la ciudad, porque soy un ganador. Así puede comenzar un relato. Síguelo tú, delante de un espejo. Utiliza los silencios. Haz los tuyos para fortalecer tu historia. ¿Qué cuánto tiene que durar? ¿Qué cuánto dura ese ejercicio? Ponte 10, 15 minutos. No uses más. Con eso es suficiente para que elabores una gran historia, te lo garantizo. El monólogo debe ser convincente, debe estar bien construido, con las palabras adecuadas, enfocado hacia la audiencia. Debemos escapar de las muletillas, de las cacofonías, de las dubitativas acciones que muchas veces nuestro subconsciente nos hace pasar por la sencilla razón de que nos ponemos nerviosos. ¿Sabéis cuál es el principal obstáculo para una comunicación efectiva? El miedo. El miedo a muchas cosas. El miedo a hacer el ridículo. El miedo a tartamudear delante de un micrófono. El miedo al micrófono en sí mismo. Cuando uno se enfrenta por primera vez a contar cosas delante de un micrófono, cuando no lo ha hecho antes, uno mira este aparato tan mágico que sirve para llevar nuestra voz a una máquina y poderla difundir, lo mira como algo grandioso. Y dices, wow, esto me puede llevar a muchas cosas. Y precisamente esa sensación es la que nos produce el miedo. A no saber quién está al otro lado. Porque uno puede hablar con sus amigos o puede hablar con su familia y ya nos conocen. Pero la cosa cambia cuando hablamos con gente que nos es desconocida o a la que le somos desconocidos nosotros y llega nuestro mensaje. Por supuesto que sé que estas palabras van a llegar a gente que no me ha visto en su vida. No saben cómo soy físicamente. No saben cómo pienso. No saben cómo escribo. Han encontrado esta voz, casi podemos decir que de casualidad. Pero os digo que la primera vez que yo me enfrenté a un micrófono, tenía miedo. ¿Por qué? Porque me enfrenté con el hecho de que no sabía qué decir. Yo era un muchachito que
comenzaba a estudiar periodismo. Y no quisiera convertir este pequeño taller en una colección de anécdotas o de batallas sobre lo que fueron mis inicios profesionales, pero sí os diría que aquella primera vez no tenía preparado nada. Cosa importante, nunca dejéis a la improvisación un discurso. Tenedlo siempre presente. El discurso tiene que estar bien estructurado, tiene que tener su lógica. Y esta lógica es una estructura que os voy a dar ahora, que os aconsejo que sigáis, porque por encima de que es buena, es efectiva. Y esa palabra es importante. El discurso tiene que ser efectivo, tiene que causar un efecto en la gente, en nuestros oyentes, en los lectores o en la gente que nos está viendo a través de una cámara. Empezamos con un planteamiento, y aquí quiero hacer alusión a la parte más clásica de la literatura. Las 3 unidades: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Si tenemos un tema determinado, el que sea, da lo mismo, introduzcamos el tema con oraciones sencillas. Hay veces que podemos incluso usar interrogaciones. ¿Han oído hablar de lo que sea? ¿Les parece interesante tal? Plantea enigmas sobre lo que vamos a desarrollar a continuación. Esa es la introducción. Podemos hablar durante 5 o 6 minutos sobre esa introducción. Pasaríamos al planteamiento. Y el planteamiento es desarrollar o responder a esas preguntas, desarrollar el tema en su conjunto. Y por último, y no por ello menos importante, es el desenlace. Y el desenlace tiene que llevar forzosamente a disipar cualquier duda que los 2 aspectos anteriores hubiesen podido suscitar. Cuando el oyente, el espectador o el lector termine de prestarnos atención, porque hemos terminado nosotros, debe haber tenido resueltas todas las dudas. Debe haber conocido nuestro punto de vista, por supuesto, pero también debe haberse formado una opinión. Y nosotros, en ese sentido, cuando nos ponemos delante de un micrófono, somos precisamente eso, creadores de opinión. No tengas en cuenta si te estás dirigiendo a un amplio auditorio o simplemente a la red en busca de que lleguen cómplices, ¿no? y se queden con lo que has querido contar. No lo tengas en cuenta, porque a veces la responsabilidad de pensar en esas cosas pesa bastante. Y ya te digo yo que cuanto menos pienses en la gente que está, o en el número, mejor dicho, cuanto menos piensas en el número de personas que te están escuchando, que te están viendo, que te están leyendo, mucho mejor para tu confianza. Eso sí, y como te digo, vuelvo a lo mismo que te comentaba antes. Eres creador de opiniones. La gente va a emitir juicios respecto a lo que tú has contado. Y tu monólogo, por eso, debe ser lo suficientemente efectivo como para que tu opinión, tu punto de vista sea convincente. Hay muy buenos monologuistas, la verdad, sobre todo en la radio, que se presta mucho a escribir monólogos. Muy buenos monologuistas. Y en la radio sí te puedo decir por experiencia que el tiempo es fundamental. No puede haber monólogos de 20 minutos. A lo mejor en la radio tampoco, o sea, en televisión tampoco. El ritmo es fundamental, y el ritmo se consigue con un lenguaje ágil, acudiendo a los sentimientos de la gente,
dejándoles preguntas cuyas respuestas ya conocen, pero haciéndoles pensar sobre esas respuestas que ellos dan por seguras. ¿Estás seguro de que A es A y no es B-1? Incita a que tu audiencia, a que tus espectadores lleven ese marchamo, porque es importante. Y a ti te va a proporcionar una confianza en ti mismo fantástica. Fantástica, de verdad. El tema de los monólogos no podía cerrarlo sin hablar desde el aspecto visual. Las gesticulaciones, el saber estar delante de un atril, ¿no?, frente a una audiencia. Es muy importante la imagen personal. Cuando vamos a hablar de temas serios o cuando vamos a hacer algún tipo de alocución con cierto grado de importancia, cuidar el vestuario, cuidar nuestra apariencia física es fundamental. ¿Cómo estamos colocados frente al atril? Debemos llevar nuestros papeles con nosotros, fichas, llevamos nuestro discurso ordenado en la cabeza. Bueno, vamos a ir por partes a resolver todo esto, que yo creo que es un aspecto importante y que seguramente te lo hayas planteado en más de una ocasión. Pues voy a intentar resolvértelo. Voy a empezar por el principio, por el vestuario. Cuando se trata de actos de envergadura, solemnes, con la presencia de determinadas personalidades, o simplemente cuando a través de tu forma de ser o de tu presencia quieres transmitir respeto, desde luego vestir los hombres de chaqueta y corbata, las mujeres con vestido lo suficientemente elegante o formal, pues siempre es bueno. Siempre es bueno. Desterremos esas formas juveniles de estar con vaqueros rasgados, con la camisa por fuera, mal afeitados, mal peinados, porque vamos a perder credibilidad. Una persona que no es capaz de cuidar su imagen, ¿por qué tenemos que pensar que va a cuidar el discurso? ¿Por qué tenemos que pensar que va a decirnos algo con coherencia cuando no es capaz de ser coherente con el auditorio al que se dirige o al que le habla? El hábito no hace al monje, desde luego, dice el refrán, pero siempre es bueno saber estar y saber vestir. Muy importante. Llevemos nuestra presencia con cierto estilo al estrado, ante el atril. No estemos como con mala postura, inclinados hacia un lado, erguida la espalda, mirando a ese punto imaginario en el horizonte, hablando sin titubeos. ¿Por qué no? Sonriendo incluso de vez en cuando, haciéndonos ganadores de ese público que estaba expectante por conocernos. Estamos en un momento en que lo visual prima mucho. Lo vemos cada día con las redes sociales, ¿verdad? El video en directo. Pensad, ¿cómo queréis que se os recuerde si alguien inmortaliza ese momento de la charla con un video? Pensadlo. ¿Queréis que se os recuerde mal vestido, inclinado, con las piernas cruzadas? La actitud lo es todo. Y la actitud empieza con el vestir, pero también con la postura. Las manos firmes a ambos lados del atril. Si sentís que os tiemblan, agarrad el atril. No es necesario que os quedéis con rigidez allí, como si aquello no os fuesen a poder arrancar de allí. No, agarradlo sencillamente. Dejad que vuestros nervios vayan de las manos temblorosas al atril. Vosotros tenéis un discurso que dar, con ese punto en el horizonte. Y a veces puede pasar que escuchéis un murmullo, la sala murmure
y puede casi considerarse como un desafío a la concentración. Os va a suceder. ¿Qué hacer en ese instante? Para conseguir que el auditorio vuelva a conservar ese silencio, con esa atención que os tenía antes, elevad un poquito el volumen. Dirigid la mirada a determinadas personas. Unas veces a un lado, otras a otro. Levantad el tono. Gesticulad cuando habléis para incidir en aquellos aspectos que vosotros consideréis importantes. Así conseguiréis que vuestro discurso suene mucho mejor. Va a ser un aspecto fundamental. Y hacedme caso, con un orador que sabe expresarse, que visualmente transmite credibilidad y confianza, el discurso, el monólogo, no puede salir mal. Jamás. Yo he conocido grandes oradores. Tengo la fortuna de haber recibido, cuando cursaba estudios universitarios, clase de oratoria. Bueno, este tutorial, estos 40 y pico minutos que llevamos hablando, creo que pueden convertirse en la prueba fehaciente de que aquella clase funcionó, más que la experiencia de los años como periodista. Practicad mucho, escribíos discursos. Y ahora llego a otra parte que os decía, debo ir con el folio, debo llevar unas fichas para ir. La clave de todo esto es: id con lo que os sintáis más seguros. Cuando estéis en ese estrado, cuando estéis enfrentándoos a un auditorio, o cuando estéis delante de un micrófono y tengáis que dar un editorial, o delante de una cámara, id con lo que os sintáis más cómodos. Si estáis cómodos con un folio en el que están apuntados los aspectos fundamentales que vais a tratar, muchísimo mejor. Que tenéis fichas, perfecto. Lo que no os recomiendo que hagáis es escribir íntegro el discurso. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque uno entra en una dinámica de comodidad, va a tender a leer sin levantar la mirada, y de lo que se trata es de que miréis a vuestro público. A veces, cuando uno está leyendo cosas, sobre todo si estáis delante de un micrófono para radio, si uno se pone a leer, va a cometer el error de que se note. Y en la radio eso queda un poquito irregular. La voz debe fluir natural, con presteza, viva. Ya cuando uno se pone a leer, primero el público se da cuenta. Y dice, bueno, si ya lo está leyendo él, que me diga dónde está y ya lo puedo leer yo. Y me evito tener que escuchar a este señor 15 minutos echándome un rollo. Así de sencillo. Eso pasa. Entonces ahí tenemos la responsabilidad de construir nuestro discurso con la viveza pertinente, con los puntos de ritmo en el monólogo y por supuesto que no se note que esté leído. Yo podría estar aquí, haberme escrito, pues fíjate, en 43 minutos, 15, 20 folios, y haber estado leyendo desde el principio, pum, 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 pero no tengo un folio delante para escribir. Sí tenía en la cabeza lo que quería contaros, pero no lo necesito. No necesito el folio. Porque si no, os podría haber mandado, mirad, en este enlace, tal, vais a encontrar esto mismo que os estoy diciendo. Y no se trataba de eso. Se trata de que aquí entre nosotros mantuviésemos una conversación que nos sirviera para ir explicando cómo funciona todo esto de hablar en público. Y hasta aquí quiero dejar la parte de los monólogos. Tenéis la fortuna de que como este audio va a estar para siempre disponible, pues podéis escucharlo todas las veces que queráis. Y ahí podéis encontrar las pistas y no me cabe ninguna duda de que si lo escucháis más de una vez
seguramente vais a encontrar algún detalle que se os ha saltado en la vez previa de escucharlo. Así que sentíos completamente libres de escucharlo y de practicar. Sobre todo es muy importante, practicad, practicad y practicad. Es la frase que os puedo dar. Los monólogos es una parte muy bonita cuando se maneja muy bien ese arte de hablar en público. Fijaros si es tan importante que cuando enumeraban las artes en el periodo clásico de Grecia, la oratoria era una de ellas. Ahí lo dejo caer. Y ahí lo dejo caer porque voy a abordar la segunda parte de este taller. Vamos a hablar sobre las entrevistas. Hay muchos tipos de entrevistas. Ya cualquier medio que os asoméis, o revistas, prensa, en la radio, vais a encontrar entrevistas de todo tipo. Pero yo fundamentalmente, si es por tipologías, diría que hay dos. La entrevista de perfil y la entrevista de promoción. La entrevista de perfil, pues como su propio nombre indica, nos perfila a un personaje. Nos dice quién es, qué ha hecho, o qué está haciendo, o qué va a hacer. Y la entrevista de promoción tiene que ver con el personaje en ese momento concreto. Puede estar promocionando un libro, un disco, puede haber inaugurado una exposición en un museo, puede ser un personaje famoso por el motivo que sea, pero está siendo famoso o entrevistado por ese hecho en concreto. Las entrevistas pueden ser grupales o individuales. Y cuando hablo de grupales puede ser que haya varios entrevistadores para un único entrevistado o un único entrevistador para varios entrevistados. Casi ya no se lleva ese estilo de hacer un tercer grado de varias personas entrevistando a un personaje. O a lo mejor lo vemos en determinados programas que hacen de todo menos periodismo. Pero la entrevista grupal es muy bonita porque nos deja ver las opiniones o los puntos de vista de varias personas y en base a eso podemos ver si el invitado está cómodo, si al invitado hay más complicidad con un entrevistador que con otro, y vamos conociendo al entrevistado a través de las diversas personalidades que lanzan preguntas. Cuando tenemos una entrevista individual, a veces casi podemos pecar de rigidez, ¿no? De seguir el típico esquema de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. A mí me gusta, y ya os lo digo desde lo personal, porque creo que las entrevistas quedan mucho mejor. A mí me gusta conversar con el invitado, opinar sobre las cosas que me está contando. Hay ocasiones, sobre todo si son entrevistas de naturaleza informativa, hay ocasiones en que tenemos que evitarnos esos comentarios. Pero eso no quita que en determinado momento podamos hacer alusión a cosas que a nosotros nos están chocando. Yo qué sé, imaginaos que hemos pillado a un político en una mentira. No le vamos a decir a la cara: usted es un mentiroso, porque a lo mejor para sus votantes pues no es un mentiroso. Pero sí podemos rebatir con pruebas eso que está diciendo. Podemos, si nos ha dicho que ha hecho algo que no ha hecho, podemos acudir a fuentes periodísticas que él tenga que explicar sobre por qué esto no es así y él sí lo está contando de este modo. La entrevista requiere habilidad y requiere muchas veces la capacidad de salir del paso, pero no salir del paso de cualquier manera, sino con cierto estilo, ¿por qué no decirlo? Nos encontramos ante una persona que no nos conoce de nada, que no espera nada absolutamente de nosotros, simplemente le vamos a entrevistar, va a estar unos minutos delante de nosotros respondiendo a las cuestiones que nosotros le hagamos llegar. Así de sencillo. Y muchas veces hay miedo por ambas partes. Hay miedo del entrevistador hacia el entrevistado, por lo que sea, porque a lo mejor ha recibido la opinión de que el invitado es
más bien brusco al hablar o maleducado o resulta agresivo verbalmente, y toma precauciones y casi elude preguntar sobre ciertos temas. Pero también se puede dar el caso contrario, de que el entrevistado, presa del pánico de no saber qué me van a preguntar, se cierra en sí mismo y no nos diga nada. Puede pasar. Yo os voy a contar una enseñanza que en la universidad no me la enseñaron, y esta sí que la aprendí prácticamente de modo empírico, y es la regla de los 2 minutos. ¿En qué consiste la regla de los 2 minutos? En que tenéis 2 minutos para conocer a vuestro entrevistado. Y aquí os estoy hablando, sí, por la parte que nos toca, del aspecto de entrevistador, ¿de acuerdo? Fijaos en una cosa. Hay veces que, o erróneamente, se llega a pensar de que la primera impresión es la que se queda. No siempre es así. Yo me he encontrado con el caso de gente que yo pensaba que, bueno, pues me ha respondido a la primera pregunta muy locuaz y tal, pero conforme he ido avanzando en la entrevista, he visto que iba cerrándose en sí mismo, por lo que sea, se protegía. Bueno, aquí tenéis que fijaros, si desarrollamos esta regla de los 2 minutos, tenéis que fijaros en una cosa. Bueno, tenéis que fijaros en muchas cosas, pero atendiendo a todo esto, fijaos primero en la actitud con la que el invitado empieza la entrevista. Si nos saluda, si le vemos sonreír o si escuchamos que sonríe, porque la sonrisa muchas veces también se escucha aunque no podamos verla. Tenemos que hacer que el entrevistado se sienta cómodo, pero al mismo tiempo estamos buscando un titular para adornar nuestra entrevista. Buscamos una información en ese personaje. Y tenemos que conseguir, en los 10-15 minutos que dura la entrevista, tenemos que conseguir eso. Así que, cuando arranca en 2 minutos, los 2 primeros minutos de la entrevista, fijaos en ese entrevistado, en qué tan extensas son sus respuestas. Tocad varios temas, a ver con qué tema se siente más cómodo, con qué tema da juego. Id a aquello, o preguntad antes de comenzar la entrevista, preguntadle abiertamente: oye, ¿sobre qué te gustaría que hiciésemos más hincapié? El invitado nos lo va a decir sin ningún problema, bien sea una entrevista de perfil o bien una entrevista de promoción. Hay veces que podemos pecar de hacer preguntas demasiado personales. Hay veces que el medio nos tiende a cometer determinadas imprudencias de preguntar sobre la vida personal de las personas, valga la redundancia. Debemos evitar eso, ¿vale? Sobre todo si son entrevistas de perfil y estamos haciendo periodismo, la vida personal es precisamente eso, personal. Ahora bien, os estaréis preguntando, bueno, ¿qué pasa si esta persona es noticia precisamente por su vida personal? Pues, sinceramente, cuando preguntéis, preguntad con todo el tacto y con toda la diplomacia, ¿vale? Hay veces que a mí no me gusta porque no me parece ético, pero te dicen, bueno, envíame las preguntas antes de la entrevista. Yo nunca lo hago. De hecho, os diría que os negarais siempre. Negaos siempre a enviar las preguntas antes de una entrevista, porque eso le resta espontaneidad tanto a las respuestas como a la entrevista en sí misma, ¿vale? Siempre al invitado con respeto, siempre observando esos detalles. Sobre todo si le tenéis frente a frente es mucho más fácil. Si está al otro lado de una línea telefónica o de una de estas aplicaciones multimedia para reunirse, pues tal vez es un poco más complejo, pero escuchad cómo habla, cómo se expresa. No le busquéis las cosquillas, no estamos para provocar a un invitado. Dejad que él se exprese, que él diga lo que quiere decir.
Está ahí por propia voluntad. Aprovechemos eso. No le enfademos, no la llevemos al límite. Llega un momento, también os pasará, o si no os ha pasado, sucederá seguramente, que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las preguntas? ¿Le hago preguntas incómodas? ¿Le hago las preguntas que él quiere escuchar, que él ya ha respondido en medios anteriores, las preguntas que le ha hecho todo el mundo? Pero ¿y si yo sé alguna cosa que presiento que le va a incomodar? Bueno, vamos a ver. Sobre esto también hay que hablar de la ética periodística que cada uno de nosotros como comunicador, pero sobre todo como persona, ponga en práctica delante de un micrófono. Y en ese sentido hay una cosa muy clara. El periodista está para hacer preguntas incómodas. Si el invitado quiere preguntas cómodas, pues él paga a un jefe de prensa, elabora una entrevista, la envía a los medios y los medios la publican o no la publican. Pero el periodista tiene la obligación moral de hacer preguntas incómodas. De la misma manera, el invitado tiene el derecho de no responderlas. De la misma manera, y vuelvo a decirlo, el medio tiene la facultad de poder decir: fulanito o fulanita se ha negado a responder a esta pregunta. Sí, ¿cuándo decimos esto? Si nosotros consideramos que la negativa de esa respuesta es importante en el contexto informativo que queremos dar. Si yo le pregunto a X persona sobre su vida personal porque me parece incómodo, porque tal, y a mí me dice, mira, prefiero no hablarte de mi vida privada, pues yo no voy a publicar: fulanito os rehusó hablar de su vida privada en una entrevista. No, cada uno es perfectamente libre de proteger su intimidad, tiene derecho además a hacerlo, y os diría que el quebrantar esta norma os puede traer consecuencias graves. Y hablo de aspectos jurídicos, de enfrentarnos a demandas contra el honor, a demandas por intromisión en la intimidad, etcétera. Entonces, vamos a evitar esta clase de problemas y divirtámonos con la profesión, que se trata precisamente de eso, de hacer entrevistas divertidas, de hacer charlas, prácticamente de tertuliar con los invitados. ¿Cómo preparo una entrevista? Es fundamental ir con una entrevista preparada. A los invitados les gusta. Te agradecen que te hayas tomado la libertad de ir escogiendo las preguntas, de ir mirando en su biografía qué es lo que ha hecho o cómo es su trabajo, si es un libro, si es un disco, que te hayas leído el libro o la reseña que te envían desde la editorial y le puedas tú ir preguntando sobre, oye, ¿y qué has querido expresar con esto? ¿O por qué has hecho esto otro? ¿O por qué has...? Eso a los artistas, a los escritores, a los músicos, les gusta. Es obligatorio empaparse de ese trabajo. No sirve de nada llegar a una entrevista que el entrevistado nos vea titubeando y llegue a pensar, bueno, tú te has leído mi libro, o has escuchado mi disco, o has visto mi pintura, o fuiste a mi concierto. Por favor, que eso no suceda. Eso es lo peor que os puede pasar. Es conveniente y recomendable y necesario, las tres cosas a la vez, que dejéis una muy buena impresión en la otra persona. Que se vaya a gusto, porque habréis conseguido dos cosas. Primera, una gran entrevista. Segunda, que el entrevistado se vaya contento, con la sensación de que ha podido expresarse y ha podido presentar su trabajo con toda libertad, que ha habido esa complicidad entre las dos partes para hacer llegar ese mensaje. Y eso seguro que es súper gratificante. Y ahora bien, diréis, bueno, ¿cómo preparo la entrevista? La preparación de una entrevista, sobre todo, es fundamental que tengamos a un jefe de prensa detrás, que es el que nos va a preparar un dossier con las cosas importantes sobre las que luego iremos a preguntar al artista.
Y os diréis, ¿qué cosas importantes? ¿Cómo sé yo cuál es una cosa importante? Bueno, eso muchas veces es olfato periodístico, pero sobre todo cuando uno escucha, o sea, si es un disco, si es un libro, cuando uno escucha o uno lee la reseña, o bien tiene la posibilidad de poder escuchar el disco antes de poder hacer la entrevista, uno puede captar en lo personal ciertas cosas y las considera interesantes para preguntar. Por ejemplo, estamos hablando con un músico y me he pasado un sencillo súper experimental. Yo le puedo preguntar con toda la libertad del mundo: oye, tal y como está el mercado musical, ¿por qué has hecho este trabajo tan transgresor, tan raro, tan fuera de lo corriente? Si a mí me lo ha parecido, ¿por qué no se lo voy a preguntar? A él a lo mejor le parece lo más normal del mundo, el disco que ha hecho, o la canción. Pero tú, como profesional, tú como periodista, que estás empapado de la cultura, de qué se está forjando en los movimientos artísticos, sabes de sobra que hay una gran amalgama de géneros, de estilos, de instrumentos, de formas de hacer canciones, pero estás hablando de esa en particular que a ti te llama la atención porque tú en tu fuero interno la sientes distinta. Tienes el derecho a preguntar ¿por qué has hecho esto? ¿Con qué intención? ¿A quién le diriges este mensaje? Y es así. Es así. Preparaos muy bien las entrevistas. No iremos a buscar la confrontación. El entrevistado tiene que sentirse valorado, respetado y cómodo. No usemos preguntas enrevesadas para quedar como intelectuales, culturetas. No, eso, bueno, queda bien para alegrarle el oído a nuestros oyentes fieles, pero no todos los oyentes que tenemos son fieles. De hecho, si al oyente no le convencemos en los 5 primeros minutos, seguramente el oyente cambie de emisora, o deje de leer, o cambie el canal de la tele. Y nuestra labor es atrapar a ese oyente, tener los elementos o poner los elementos necesarios en el canal de comunicación que estemos empleando para retener a ese lector, o a ese espectador, o a ese oyente. Otro aspecto que quería incidiros en las entrevistas es la naturalidad. Muchos podéis pensar, bueno, me llevo las preguntas escritas. Sí, ¿por qué no? Puedes llevarlas. Y yo, de hecho, yo lo hacía al principio. Ahora ya, pues, ya con la experiencia uno las tiene memorizadas en la cabeza y lleva un poquito yo escuchando y va articulando el discurso que quiere contar. Pero al principio sí, yo iba con mis preguntas escritas y de hecho os diré que para que no se note que se estaban leyendo, yo podía leer la primera, sí, pero cuando el entrevistado estaba respondiendo, yo ya estaba pendiente de la segunda, para dotarla de la frescura, para que no sonara tan rígida, ¿vale? Otro aspecto importante: evitemos, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, que el entrevistado nos conteste con sí o no. Hay ocasiones en las que los entrevistados pues no tienen el don de la palabra fácil, no se enrollan como una persiana, no hablan poco, son poco habladores, tremendamente tímidos, están tan nerviosos como nosotros. No caigamos en ese error de buscarles el sí o el no. Que nos cuenten procesos, que nos cuenten cómo hacen las cosas. Busquémosles esas vueltas, porque en un sí o en un no hay muy poca información, ¿vale? Pero cuando desglosan los procesos creativos, por ejemplo, ahí sí vamos a encontrar un montón de trucos. Y es más, os diré que hay veces que incluso a través de esas respuestas podemos encontrar argumentos para preguntas nuevas. Evitemos el sí y el no. Despidamos al personaje, presentémoslo como corresponde, siempre con todo el respeto del mundo. Da igual la edad que tenga, da igual la confianza o la cotidianidad que tengamos hacia él, pero siempre nuestro personaje es objeto
de todo nuestro respeto. Y amigos, durante una hora hemos estado charlando sobre el monólogo y sobre las entrevistas. Quería agradeceros que hayáis dedicado esta parte de vuestro día a día para escuchar y, por qué no decirlo, también para aprender. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra confianza y por vuestra atención. Espero nos veamos muy pronto. Yo voy a ir, en la medida de lo posible, subiendo nuevos trabajos y quedan a vuestra entera disposición. Recordad que la persona inteligente no es aquella que sabe mucho, sino la que quiere seguir sabiendo más. Muchas gracias y hasta pronto. Viva Radio, tu radio de viva voz.